Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La campaña electoral en Ecuador de cara a la consulta popular y referendo constitucional convocados por el gobierno para el domingo 16 de noviembre termina este jueves, luego de 13 días de actividades proselitistas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Ramiro García, él es penalista, y también a Pablo Játiva, abogado y analista político. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes de FM Mundo. Un saludo para Pablo. Gracias, pues. Buenas noches. Gracias, pues, nuevamente a ambos. Así es, como lo dijimos hace un momento, este domingo, pues, los ecuatorianos vamos a asistir a las urnas nuevamente en esta ocasión, pues, para decidir sobre la consulta popular y referendo, estos 4 temas que impulsa el gobierno nacional. Mi pregunta inicial, y esto va para ambos, es ¿cómo ven ustedes el manejo de las campañas que se han desarrollado por quienes apoyan distintas posturas? ¿Se ha dado tal vez los insumos necesarios a los ciudadanos para tomar una decisión de forma consciente, informada? Comenzamos contigo, Ramiro. Empezamos conmigo, ok. Yo creo que todo lo contrario. Es más, hemos visto una cantidad de contradicciones entre los propios proponentes de la pregunta en el tema de las bases militares extranjeras. Todavía no se ponen de acuerdo entre ellos mismos si son bases, si son militares y si son extranjeras. Porque primero nos dijeron que no eran bases, que eran una especie de Homeland Security, que no eran militares, que iban a ser civiles, una especie de centro de apoyo logístico. Luego, además, todo depende de cuál es el vocero que salía a un medio o a otro, y todas las versiones eran totalmente diferentes. En el tema de la Asamblea Constituyente, creo que el tema creo que el asunto es peor aún, porque entre ellos no se ponen de acuerdo en cuáles son las propuestas que se van a plantear. De entrada, el presidente dijo, primero voten y luego yo les diré qué es lo que les vamos a proponer. Imagínense, no hay claridad. Claro, imagínense si usted le dice te vendo un auto pero no lo puedes ver, primero paga y después te dejo que lo veas. Y así no funciona, ¿no? Es decir, a mí me parece que ha habido muy poca seriedad de parte de unos y otros. En el caso de la Asamblea Constituyente, es más, hemos visto temas tan bizarros como que salgan 2 ministros a contradecirle al presidente de la República y decirle que no dijo lo que realmente dijo. Por ejemplo, el día de ayer, el presidente planteó que junto con el sistema de salud dependiente del IES, también iba a pasar al sistema de salud público general los del ISPOL y del ISPA. A la media hora, el ministro Lofredo y el ministro Reinberg salieron a decir que no es así y que no se va a tocar los sistemas de salud y de seguridad social de la policía y de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, no se ponen de acuerdo entre ellos. Y es evidente, gracias Ramiro. Pablo, la pregunta en este punto es, ¿cuál es el riesgo que corremos los ecuatorianos? Porque nos estamos jugando, no es una elección más, no es una elección eventualmente de autoridades locales quizá que podrían tener algún riesgo menor. Estamos jugándonos nada menos que eventualmente llegar a una constituyente, a cambiar todo el marco normativo en nuestro país. El riesgo me refiero en estas condiciones de desinformación de lado y lado. Pablo. Buenas noches, Fausto, María del Carmen, Ramiro, un gusto estar con ustedes. Sí, en este tipo de propuestas siempre hay un riesgo enorme. Creo que varios coincidimos en que los caminos más adecuados eran los propios mecanismos constitucionales para reformar la Constitución, bien sea la reforma parcial o la enmienda. No se dieron, se intentó en la consulta de Guillermo Lasso, por ejemplo, el tema de la eliminación, la reforma del Consejo de Participación Ciudadana, no ha habido la posibilidad. En ese contexto, ante todos estos bloqueos, tanto políticos como jurídicos, la constituyente podría parecer una oportunidad. Sin embargo, también tenemos el riesgo de
que pasen varias cosas, el estancamiento durante la discusión, por ejemplo. ¿Qué tal que tenemos una asamblea dividida entre varias fuerzas políticas, las cuales no llegan a un acuerdo? O la otra posibilidad, que es más peligrosa aún, los acuerdos se hacen bajo la mesa, temas oscuros, reparto de instituciones. Entonces, para mí, por supuesto que hay una serie de riesgos, pero al mismo tiempo, Fausto, es una oportunidad para corregir los errores de Montecristi. Yo creo que la campaña, como bien ha mencionado Ramiro, sí tiene un tinte populista notorio, ¿no?, desde el inicio, pero en los dos lados. La campaña del no romantiza la Constitución de Montecristi, presenta al país una idea de una Constitución que no tenemos, porque el fracaso, sobre todo de la parte institucional, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, sobra la evidencia sobre cómo han fracasado estas instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que también hay que sincerarse en ese sentido y ver que ambas campañas han dado poca información o información distorsionada desde los distintos puntos ideológicos. Pero las instituciones no fracasan como entes, las instituciones fracasan por las personas que las dirigen. Me refiero, por ejemplo, a mucho de lo que se ha hablado en el evento de cambiar la Constitución, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el tema de la Asamblea también, que es parte de otra pregunta en cambio, pero todo esto pasa por un manejo de personas que están ahí, de corrupción que ha sido evidente, ha sido campante en nuestro país. Ramiro. Sí, yo creo que, a ver, lo primero, la primera mentira que se ha dicho a la ciudadanía o que se ha pretendido implantar en el imaginario social es que sin cambio de constitución no hay cambio social. Como si los cambios sociales dependerían de cambios normativos. Y eso es una mentira. El marco constitucional que tenemos permite que las instituciones funcionen bien. El problema es que funcionan mal. Y la pregunta es, bueno, ¿qué hacer para que funcionen bien? Y para eso no hay que cambiar la Constitución completamente. Podríamos hablar de modificaciones puntuales, pero sobre todo, para eso lo que hace falta es una reestructuración institucional del país. El problema es que un proceso constituyente implica exactamente lo contrario. Implica un proceso de desinstitucionalización de al menos 1 año y medio, por lo menos de 1 año y medio a 2 años, hasta que tengamos un nuevo proyecto que dependerá además no tanto de las bondades del nuevo texto, sino del momento político por el que esté atravesando el gobierno que lo propone. Entonces, yo creo que son más los riesgos que las certezas lo que nos deja esta convocatoria pretendida a Asamblea Constituyente. Y yo creo que la falta de seriedad, empezando por el no proponer un texto alternativo, porque, ojo, si vamos a una Asamblea Constituyente, es porque queremos reemplazar una Constitución por otra. Lo mínimamente serio debería ser pues, presentar el proyecto de nueva Constitución y decir, mire, esto es lo que estamos proponiendo, con las modificaciones que por supuesto se hará a lo largo del procedimiento constituyente, pero esto de aquí partimos. Pero no, en lugar de eso lo que se ha dicho es, a ver, primero voten y después ya les diré qué es lo que queremos. Así que, de una u otra manera, ha quedado en la retina y en los oídos de la ciudadanía las propuestas que de una y otra parte se han hecho respecto a modificaciones constitucionales, porque además que han sido de lo más pintorescas, de lo más variopintas. O sea, se han propuesto desde campos de concentración en donde recluir a la gente sin fórmula de juicio, por ejemplo. Se ha propuesto eliminar la gratuidad de la educación superior, por otro sector. Se ha propuesto permitir la intervención del sector privado en la explotación de recursos naturales que hoy por hoy está reservada para el Estado. Es decir, se han hecho una cantidad de propuestas, pero de parte del gobierno, las únicas que de una u otra manera han quedado en firme han sido las relativas a la seguridad social, específicamente eliminar, mejor dicho, incluir el sistema de salud dependiente de la seguridad social en el sistema de salud público general. En eso yo no sé qué obsesión tienen con la seguridad social, pero de una u otra manera en eso se ha basado la supuesta propuesta constituyente y por supuesto el discurso defensivista y de seguridad ciudadana que ha marcado
la propuesta y el discurso gubernamental. Ahora, Pablo, de acuerdo con esto, con lo que ha dicho Ramiro, es decir, la gente entiende este proceso constituyente o esto que se ha dicho, suena obviamente populista, pero es lo que va a llevar a la gente a votar sí o no este domingo. Entonces, va a ser nuevamente, como ya ha ocurrido con anterioridad, un voto de confianza hacia el presidente de la República, específicamente, aunque no se entienda sobre qué se está votando. Y eso es parte de la historia política del Ecuador, de la historia reciente incluso, ¿no? Las consultas populares son ratificaciones o castigos a los gobiernos que las proponen. Generalmente son ratificaciones, son espaldarazos. Ha habido casos en los que las consultas se han perdido, como le pasó a Guillermo Lasso en el 2023. Pero también creo que ese es el resultado de la propia estrategia política del gobierno. Yo no creo que haya habido un planteamiento al país sobre discutamos la propuesta de constituyente. Esa es la estrategia en todo caso. Lo que se lanzan son eslogans de campaña. Constituyente va a eliminar a la delincuencia. La constituyente va a traer cooperación extranjera por medio de bases militares. Algunos son ciertos, otros son noticias falsas. Sin embargo, esa es la estrategia que el gobierno ha elegido y lamentablemente eso no fomenta la profunda discusión que en este momento el país debería tener. Ahora, también hay que ser sinceros, esta primera votación del domingo recién es abrir la puerta a la discusión. Es un proceso muy largo. El cheque en blanco no existe porque al final es el pueblo ecuatoriano el que tiene que votar o no a favor de ese texto, ¿no? Entonces, lo deseable sería primero que luego de que se apruebe, de aprobarse la consulta a favor de la Constitución, el gobierno plantee ahora sí, con toda seriedad, una discusión muy amplia, al menos 6, 7 ejes sobre los cuales discutir, que deben ser cambiados de la Constitución de Montecristi. Por ejemplo, el modelo económico alrededor del summa causae, el tema de la plurinacionalidad, de la justicia indígena, el sistema político, el sistema de partidos políticos del Ecuador. Nos ponen a discutir si queremos reducir el número de asambleístas, pero no estamos evaluando si realmente tenemos partidos de donde nacen esos asambleístas, porque ese es el origen del drama político que vive el país. Entonces, si es que se da este proceso, si es que efectivamente gane el sí, ojalá podamos tener ese gran debate nacional que creo que es necesario, ¿no? Como le decía, decir Montecristi no se topa, creo que también es aceptar un inmovilismo que ha sido muy dañino para este país. Y en este contexto, ¿no sería importante también analizar lo que ha ocurrido en estos días de campaña? Porque muchos hemos visto quizás cierta apatía de el oficialismo. Por un lado, ha habido una presencia no tan masiva como se esperaba, y lo propio de la oposición. Quizá no hay una necesidad realmente o tácitamente aceptada por parte de la oposición de generar cambios en la Constitución, Ramiro. Pero todos estamos de acuerdo en que es una Constitución que merece ser modificada. Que hay puntos específicos de la Constitución que tienen que ser cambiados, y en eso no hay discusión. Claro, unos consideran que el cambio tiene que ser total, que a mí me parece una barbaridad, porque la Constitución, la nueva Constitución, venga de la vertiente que venga, tiene que enmarcarse dentro de los límites que nos imponen los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Eso no lo podemos transgredir, no podemos, bajo criterios de soberanía, darnos una constitución con normas que sean, por ejemplo, contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos o contrarias a los tratados y convenios internacionales. Eso no lo vamos a poder hacer. Lo que significa que en materia de derechos, el 90%, por no decir más, ya está escrito. Ya está escrito. De lo que se va a discutir son temas de una u otra manera, digamos, casi filosóficos, ¿no? Nos pasaremos 3 meses discutiendo si le metemos a la Pachamama. Pero una de las discusiones es precisamente esa, porque se quiere cambiar la Constitución, hablan de derechos, hablan de una Constitución extremadamente garantista, y esto ha sido uno de los puntos centrales, al menos de la campaña desde el oficialismo. ¿Es extremadamente garantista? No, a ver, en absoluto. Pero además, que se utilice la palabra garantista como un adjetivo peyorativo, me parece que suena un contrasentido. Sí, que nos muestra el nivel conceptual de quienes han participado en estos debates. Es decir, que aparezca un idiota y diga, no, es que es garantista la Constitución. Pero no se supone que una Constitución debe ser garantista, no se supone que todos estos siglos de desarrollo del derecho y de los derechos
justamente han llevado a que no se cometan las barbaridades, los holocaustos, las torturas que han marcado la historia de la humanidad desde hace milenios. Y justamente eso es lo que nos proponen caminar en contravía. Y que salga, y no falta, por supuesto, no falta el tonto que sale a acusar, entre comillas, a la Constitución de garantista. Entonces, bueno, de ese tipo de desafios estamos llenos en el debate constitucional. Lastimosamente, muchos de esos participarán en la Asamblea Constituyente. Entonces vamos a tener una Constitución que o vaya en contravía de las normas internacionales de protección de derechos, o, por el otro lado, repita en un 95% o más lo que ya está escrita en esta Constitución, lo que hace que este proceso constituyente sea inútil. Si hay temas que cambiar, que sí los hay, por supuesto, pues que se planteen las reformas a la Constitución, que se voten esas reformas específicas y que se hagan las modificaciones del caso. De ninguna manera vamos a ver a la Constitución de 2008 como una institución pétrea, intocable, como las tablas entregadas por Jehová a Moisés en la cima del monte Sinaí, escritas con su dedo. No, en absoluto no es así. Pero tampoco tiene sentido entrar en un proceso constituyente en un país con crisis de institucionalidad y un proceso constituyente que va a generar una menor institucionalidad todavía. Pablo, usted también está en esta línea de cuestionar este discurso de tildar a la Constitución de Montecristi como extremadamente garantista. Una abogada decía, es como decir que quejarnos porque estamos demasiadamente sanos. Sí, y votar, estar a favor de volver a un sistema inquisitivo es retroceder al país al siglo XVIII. De eso no hay la menor duda, ¿no? Es decir, que los estados tienen que tener límites en cuanto a ejercen el poder coercitivo, ¿no? Que tienen el monopolio de la fuerza. Esa es una discusión ya superada desde hace más de un siglo, ¿no? Entonces, este momento ponernos a discutir si es que debe o no haber prisión preventiva como algo excepcional, que es algo que se ha escuchado mucho estos días, definitivamente es un error, ¿no? Ese tipo de garantías deben respetarse. Creo que es un acierto recordar que hay compromisos internacionales que el Ecuador no puede cumplir y que ese debe ser el marco bajo el cual trabaje la Constitución de Montecristi. Yo le digo, más bien, si es que esto se da, si es que finalmente entramos en ese proceso, tal vez no es lo más deseable porque había vías mucho menos riesgosas, que generaban menos incertidumbre, pero si ya entramos, cuestionemos las partes que sí hacen daño al país, por ejemplo, las que espantan las inversiones, el tema del arbitraje internacional. La prohibición del arbitraje internacional fuera de Latinoamérica es absurda. ¿Cómo podemos decir que confiamos más en un centro de arbitraje de Guatemala o de Venezuela que en uno de Londres, que en uno de Estocolmo? ¿No? Entonces, esos son errores que pueden ser este momento aprovechados para corregirse. O la visión que plantea la Constitución sobre los sectores estratégicos. No es un error grave que el sector privado no pueda prestar el servicio de energía eléctrica, por ejemplo. Hace un año teníamos 14 horas de apagones, más allá de los errores que puede haber cometido el gobierno en este tema. Si es que hubiéramos tenido una empresa privada que también prestaba el servicio, probablemente la crisis hubiera sido menor. Entonces, creo que sí hay que abrirnos un poco. Pienso igual del tema de las bases militares. Es terrible la campaña por el no. Uno se topa en TikTok, en Instagram, con los videos hechos en inteligencia artificial donde nos dicen la base de los gringos es para violar a las niñas. Por favor, como si el Estado norteamericano pusiera bases en todo el mundo. Tienen cerca de 800 bases en todo el planeta con distintas finalidades, ¿no? Pero el objetivo no es violar a las mujeres del país al que van, ¿no? Aquí hay objetivos geopolíticos que merecen ser discutidos, pero cerrarle al país a la posibilidad de tener este tipo de cooperación mucho más profunda en un momento en el que tenemos un grave problema de crimen transnacional, es un suicidio, porque esto no lo vamos a resolver solos, se necesita profundizar tanto en la inteligencia como las capacidades, y para eso sí nos puede servir la presencia norteamericana o brasilera, como recién se propuso, ¿no?, en este país. Así que creo que hay muchos más temas. Está bien, no topemos el tema garantista, estoy de acuerdo, pero hay otros que sí ameritan ser discutidos y reformados. Ahora, Pablo, se tocaba el tema de las bases militares extranjeras. En ese sentido,
sentido podría verse un apoyo significativo de la población, porque el discurso, ese ha sido el discurso inicial de este gobierno desde el día 1, es decir, se requiere cooperación internacional para poder hacer frente al crimen transnacional, al crimen organizado, a justamente la inseguridad que vivimos en el país. Esto podría, por ejemplo, tener un apoyo generalizado y podríamos prever una respuesta afirmativa ante esto, un sí rotundo. Es probable, María del Carmen, pero también hay que decirle la verdad a la gente. Primero, la base no va a venir el día siguiente que gane el sí. Es un proceso. Es una realidad. Va a tomar, es un proceso largo, va a tomar su tiempo y probablemente también la base no significa el fin de la violencia dentro del Ecuador. La base, el sentido que tendría es hacerle al país menos atractivo para el narcotráfico. El momento que el Ecuador deja de ser un país tan vulnerable para sacar la cocaína desde nuestros puertos, ese momento el narcotráfico se mueve. No hay una sola nación en el mundo que le haya ganado la guerra al narcotráfico. Ni Estados Unidos de América, ni la Unión Europea, ni Rusia, no existe. Pero lo que sí podemos hacer es que el país sea menos atractivo y para eso sí nos sirve el control de los mares, que este momento evidentemente está fallando. Entonces, creo que esos detalles sí hay que contarle a la gente. No significa la panacea, no es la varita mágica, pero puede ser una herramienta muy poderosa para que seamos un país menos atractivo para estas bandas, ¿no? Hay el riesgo, no sé, Ramiro, ya en proceso de elecciones, refiriéndonos también al resto de las preguntas, ¿no hay un riesgo, quizá una intención de concentración de poder, y esto podría afectar independientemente del gobierno que venga? Ramiro. Perdón, sí, parece que se cayó un poco la señal, no te escuché bien la pregunta. Sí, la pregunta iba en el sentido de que respecto del resto de preguntas también se advierte un riesgo de concentración de poder por parte del gobierno, independientemente de que sea este o un gobierno más adelante. ¿Esto podría ocurrir incluso con la redacción de una nueva constitución? Parece que la señal internet. No sé si, Pablo, podemos hablar sobre este tema. Sí, le escucho, Fausto. Ese es un riesgo muy alto, ¿no? ¿Qué tal que caminamos hacia un proceso que quiere construir una constitución autoritaria? ¿Cierto? En teoría, el momento que se instala la constituyente, no podemos nosotros impugnar, apelar las decisiones de ese organismo. Más allá de que la Corte le haya dicho usted no es de plenos poderes, una vez instalada, ¿qué le va a frenar? Entonces creo que por eso es clave la siguiente elección de aprobarse el sí. Tenemos que ver actores políticos que efectivamente puedan hacer un contrapeso, que puedan presentar una discusión democrática sobre cómo vemos al país, porque tampoco nos conviene una aplanadora que haga una constitución a la medida, la cual pueda servir para aumentar los niveles de represión, para que sirva para aumentar el grado de impunidad que puede tener la fuerza pública, por ejemplo, cuando actúa. Entonces, ese es un enorme riesgo. Me preocupa mucho también que ha habido señales en ese sentido en los últimos días de la campaña, ¿no? Cuando la cárcel del encuentro y las fotos de los presos se convierten en el centro de la campaña hacia el sí o no a la consulta. Eso preocupa sobremanera, porque ¿qué nos están diciendo? La constituyente va a servir para fortalecer esta capacidad militar, represiva del Estado, y eso por supuesto no es sano. Como le digo, lo que tenemos que vigilar ahí es que se respeten los tratados internacionales en cuanto a derechos humanos. Es la única garantía que podríamos tener frente a un escenario que pretenda concentrar el poder. Pero Pablo, ¿no vemos esto actualmente en la constitución que tenemos, en la de Montecristi, esta concentración de poder, la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque se lo hizo con un propósito? Así es, María del Carmen, y tal vez ese es el peor error de esa constitución, ¿no? Creamos un quinto poder para que designe a las autoridades de control y para que también supuestamente fiscalice, y lo que sucedió en la práctica en el correísmo y después del correísmo es que quien tiene el control del Ejecutivo coopta ese espacio, toma el control de ese espacio para nombrar su propio fiscal, su propio contralor. Ahí tenemos el caso de Pollitt, que está preso en Estados Unidos. Entonces, es evidente que esa institución falló. Ahí, más allá de los actores, hay un diseño institucional fallido, porque el momento que
hay una institución que puede ser cooptada tan fácilmente por el Ejecutivo, vemos que la institución es la que debe ser de alguna manera cambiada, probablemente volver a las nominaciones desde el legislativo, como tiene la gran mayoría de los países latinoamericanos. Ese es el mecanismo para nombrar autoridades de control. Tal vez pensar en nuevos mecanismos de ese tipo, pero decir el Consejo tiene que seguir ahí, no lo topemos, creo que en este momento es inviable, es una institución que ha fallado y sobra la evidencia al respecto. Y usted mencionaba, Pablo, por ejemplo, el hecho de que pueda eventualmente la Asamblea Constituyente, si es que así resolvemos los ecuatorianos, declararse de plenos poderes. ¿Existe ese riesgo aún? Muchos advierten que sí. Es altamente probable, Fausto. Es lo que pasó en el año 2008. Una vez instalada esa constituyente, ¿quién le puede decir hasta ahí llega usted? Respete tal o cual tema. No existe una vía jurídica para hacerlo. La Corte Constitucional no le va a decir a la constituyente usted se está excediendo en sus funciones, le destituimos. Se impone la política y eso es extremadamente peligroso, es uno de los mayores riesgos, pero al mismo tiempo es una oportunidad. Si ahí tenemos políticos, asambleístas, probos, formados en estos temas, pueden no abusar de ese poder y rediseñar los errores de Montecristi. Por eso le digo, esto es de dos vías. Hay una posibilidad de hacer cambios importantes, positivos para el Ecuador, pero si es que tenemos ahí una aplanadora autoritaria, estamos entrando a un grave proceso autoritario del que será muy difícil salir. Bien, creo que hemos abordado lo que más se ha podido respecto de las preguntas planteadas para el próximo domingo 16 de noviembre. Hemos hablado también de la reestructuración institucional, algo que se requiere en nuestro país, la oportunidad de cambio, también riesgos de mantener una sola narrativa y obviamente los riesgos que hemos anotado hace pocos instantes sobre el evento de que una asamblea constituyente, si es que así se resuelve, se declare de plenos poderes. Todo eso tiene que ser parte de la información que manejemos los ecuatorianos, María del Carmen, para precisamente acudir informados a las urnas, algo que da la impresión que no está ocurriendo. Y es justamente lo que hemos conversado desde el inicio con Pablo y con Ramiro, que no se han dado pues esos insumos necesarios, Fausto, para que la gente vaya realmente informada a tomar una decisión este domingo. Sí, porque se mantienen dos narrativas, dos discursos con ciertos puntos, eventos muy puntuales sobre los planteamientos, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, sin abordar de manera integral cuál es realmente la propuesta a la que nos enfrentamos el próximo domingo. Agradecemos a Ramiro García, abogado penalista, que lo tenemos conectado. Qué bueno, ya estamos por acá para una conclusión. Ramiro, perdimos por unos minutos la conexión, pero importante también, habíamos mencionado al final los riesgos de que en el evento de una asamblea constituyente se declare de plenos poderes. Bueno, es el riesgo de un proceso autoritario que no solamente vaya hacia darnos una nueva constitución, sino que quiera adueñarse de la institucionalidad. Y eso siempre va a ser peligroso. Sí, es... Perdimos otra vez la señal, lamentablemente, con Ramiro. No pudimos escuchar sus conclusiones un poco acerca de lo que estábamos cuestionando, de que pueda darse esta situación, que se conforme esta Asamblea Constituyente de plenos poderes. Que es importante sobre todo plantearse varios de los escenarios posibles cuando vamos a tomar decisiones importantes el próximo domingo. Gracias a Pablo, que lo tenemos todavía conectado, Pablo Játiva, abogado y analista político. Gracias por haber estado con nosotros. También agradecemos al abogado Ramiro García, abogado penalista, que estuvo también con nosotros en gran parte de este panel. Importante información, importante sobre todo que estemos bien informados para llegar el domingo a este proceso electoral, a la consulta popular y al referendo. Gracias nuevamente. Gracias, María del Carmen. Fausto, buenas noches. Una buena noche. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.